La mesa es un lugar muy importante para el Señor, donde Él manifiesta su pacto. Es el lugar donde Él entrega quién es Él, su identidad, su carne y su sangre. Es el lugar donde Él se une a la iglesia con sus discípulos. Es el lugar donde Él pone su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Es un lugar donde Él también abre su corazón y espera también que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él. Es un lugar donde también el Señor trae juicio. La hora donde el príncipe de este mundo será juzgado ya llegó. Tú a la mesa no vienes solo, vienes en hermandad. Es un lugar donde Él empieza a traer una nueva revelación en su sangre. Porque Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Un saludo cordial a todos, amados amigos, amigas que se han unido a este programa, a este capítulo del programa El Llamado a la Mesa. De verdad, es muy grato poder estar junto a ustedes. Y antes de comenzar, tenemos una gran noticia para todos ustedes. Queremos culminar este programa de una manera presencial. Queremos compartir con todos los hermanos que han sido parte de este programa, que de alguna u otra manera han visto los capítulos, y queremos reunirnos para poder sentarnos a la mesa todos y poder compartir el pan, el vino, cenar juntos con el Señor y poder también compartir acerca de las palabras que el Señor ha estado hablando a nosotros. ¿Cuándo va a ser esto? El día 8 de diciembre a las 10 de la mañana en el Hotel Nova Park en Santiago de Chile, muy cerca del Metro Estación Santa Lucía. Así que desde ya están todos invitados para que puedan inscribirse al formulario que vamos a dejar en la descripción de este capítulo. Ahí ustedes pueden hacer clic, ingresar al formulario y también cancelar la adhesión o el valor que tiene este tiempo que vamos a tener entre todos. También vamos a poder aprovechar de compartir no tan solo el pan y el vino, sino también algún alimento rico para poder tomar desayuno ese día. Así que están cordialmente invitados para el 8 de diciembre a las 10 de la mañana en el Hotel Nova Park, El Llamado a la Mesa. Y bueno, vamos a comenzar este capítulo. Damos la bienvenida a Simón Hernán. Quiero comenzar leyendo en Juan capítulo 17, versículo 20. Jesús está levantando su mirada al cielo, Él está orando y dice así, mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también para los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y la verdad es que este capítulo 17 de Juan no me deja de sorprender cada vez que lo leo. Si Jesús hubiese tenido que orar al Padre para poder pedirle algo, ¿qué hubiese pedido? Bueno, aquí está la respuesta. Él pidió para que seamos uno. Y a mí me parece que esto es realmente muy contundente, porque en esa unidad está la respuesta a todas las cosas.
Y Jesús le dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál es esa gloria que tú nos has dado? Y el Señor me decía, en Juan, al comenzar, el mismo Evangelio de Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y el Señor me decía, esa gloria que yo tengo es esa capacidad de poder ser hijo de Dios. Esa misma gloria es la gloria que el Señor compartió con nosotros. La gloria de Cristo es ser hijo. Y Él nos dio la capacidad de ser hijo. Por eso Juan dice, más a todos los que le recibieron, a los que confían en su nombre, Él les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y esto es lo más poderoso que alguien puede recibir en su vida. Esta es la autoridad más elevada que cualquier persona puede tener en esta tierra, el ser hijo de Dios. No hay un nivel mayor, no existe otro título mayor en la tierra que alguien pueda tener. O sea, realmente es lo más pesado que alguien puede tener. Y solamente hasta ese momento había un solo hijo de Dios, que era Cristo, el unigénito. Pero después de que Él viene y comparte con nosotros su naturaleza y nos da la capacidad de entrar en Él, entonces podemos ser hallados hijos de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esto. No hay forma de que alguien pueda ser hijo de Dios si no es a través del Espíritu de Dios, porque no son nacidos por carne ni de voluntad humana, sino que son nacidos por voluntad de Dios. Y a mí me emociona tanto esto. Bueno, yo quiero tomar esto que tú estás diciendo, de que el Padre nos permite ser hijos, y en este sentido nos da una unidad paternal. O sea, una vez que Adán sale del huerto, el Padre se quedó sin hijo. Entonces, de ahí viene la referencia con Abraham también, y como yo planteo algunas veces, Abraham viene a ser un acto profético de Dios, donde Abraham va a representar a este Dios que no tiene hijo, que es Padre enaltecido, pero no tiene hijo, para volverse un Padre multitudes. Y entonces, en esta unidad, creo que hay un concepto que nos puede ayudar mucho a empezar a cavar profundo con la idea de esta unidad. Pienso que es este concepto que se usa en Génesis cuando se habla de el uno y se utiliza el concepto de Ejad. Hay dos conceptos para uno en la escritura. Uno es Ejad, que es el que se usa para decir que el Elohim es uno, y también se usa para decir que Adán y su mujer se hacen una sola carne. Entonces, este Ejad implica una unidad compuesta. Tiene una connotación no de, ¿cómo lo puedes decir? De dos cosas que se fusionan completamente, o que están fusionadas completamente. Y es también la unidad que Jesucristo usa cuando el Señor dice, yo y el Padre uno somos. Para el hebreo, en su mente venía inmediatamente la palabra Ejad, porque eso era él y el Padre ser uno. O sea, si no, no se podía entender. ¿Cómo se puede entender que él y el Padre sean uno? ¿Cómo es como que yo le diga, no, yo con mi papá somos uno? Y nadie me va a entender. ¿Y qué quiso decir eso? Bueno, para el hebreo sí era entendible, porque ellos tenían esta palabra que significaba que era Ejad. También se usa para decir era la mañana y la tarde un día. Yo uso bastante esto, lo explico bastante en el libro La Tierra Eterna, para decir que al final, tanto el hombre como la mujer, cuando se unen, y el Señor dice que eran uno, usa este término, Ejad, era muy similar a cómo la mañana y la tarde forman un solo día. O sea, son dos cosas que están tan fusionadas que uno no puede ver así con exactitud, a menos que tenga un reloj, cuando comienza una cosa y empieza la otra. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Para pensar en esta unidad que nos está dando el Padre y que después se va a desprender también al hecho de que la iglesia funcione en unidad. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque tiene que ver con una fusión completa. Llega un momento en que no se sabe dónde empieza uno y termina el otro. Cuando Él nos está diciendo que seamos uno con Él, nos está invitando a su propia naturaleza. Ahí viene la parte impactante. Nos está invitando a su propia naturaleza. Esta palabra Ejad
implicaba algo cualitativo en cuanto a calidad, como algo único. Era uno de único, que no hay más que eso. Y también era cuantitativo en cantidad. O sea, es uno, pero este uno era compuesto. Entonces, es interesante porque después, cuando vayamos a entender la unidad en sí mismo, del Padre y el Hijo, y también de la Iglesia en general, vamos a tener que trabajar con estas dos ideas, o estas dos dimensiones de la unidad. La primera, que tiene que ver con la posición de unidad, nos dio una posición en que nos dice, tú eres uno conmigo, en posición, y de esto lo hemos hablado en los otros capítulos. Jesucristo nos posicionó para poder ser hijos del Padre sin nosotros haber hecho ningún mérito, pero después viene la preservación de esa posición. O sea que en la práctica yo debo preservar esa unidad con el Padre, y también esto, vuelvo a decir, se va a desprender para toda la iglesia. O sea, la iglesia va a ser una, como iglesia en general, y esto no tiene que ver con unidad de carteles ni de proyectos, sino que nosotros en el Espíritu, en la dimensión delante del Padre, somos uno. No tenemos que buscar la unidad, porque la unidad se nos fue dada por la obra de Jesucristo. No tenemos que hacer proyectos para encontrar la unidad, porque Jesucristo ganó la unidad para nosotros. Lo que sí tenemos que hacer es preservar esa unidad. Y esto es muy similar a lo del Padre y el Hijo que tú decías, Isaac. No tenemos que ganar esa unidad con el Padre. Jesucristo la ganó por nosotros. Lo que tenemos que hacer es descubrirla cada vez más, profundizar en ella. Sí, justo estaba pensando, tengo un poquito afectada la voz, pero se escucha, ¿cierto? Sí. Como Jesús está orando para que ellos estén, para que los discípulos y también nosotros y todos los que hemos creído por la palabra de los discípulos, estemos en ellos, estemos en ellos. Y estaba pensando justamente en esto que decía Simón respecto de la naturaleza del Señor, en el hecho de que el pasaje del Antiguo Testamento dice, Yahweh es Ejat, Yahweh es esta unidad, más allá de funcionar, que pienso que estaríamos en el punto de antes estaba leyendo un post de alguien que hablaba respecto de como de una contraposición entre desarrollar una cultura de reino y tener la naturaleza de Dios. Y entonces esta persona que hacía este post, no me acuerdo, no estoy seguro quién era, decía que el tema cultural muchas veces se queda en manifestaciones externas, vamos a enseñar a la gente cómo tiene que ser, pero puede llegar a perder el verdadero enfoque o propósito del Señor, que era el proveernos un cambio de naturaleza, el resucitarnos, ¿cierto? Y que pudiéramos estar en el Padre, estar en la unidad del Padre y el Hijo nuevamente, como una cuestión de naturaleza más que como una cuestión de cultura aprendida. Me ha llamado la atención a mí un poquito el último tiempo, de hecho, de que en el Nuevo Testamento no aparece mucho la palabra cultura, que la ocupaban en ese tiempo en el griego la palabra paideia. Sin embargo, a los apóstoles como que no les importa mucho esa palabra, quizás porque, así como la palabra teología, por ejemplo, también, que es una palabra totalmente griega usada en la época, que a los apóstoles parece no importarle al punto de no ponerla, no usarla jamás. Y la palabra cultura, en su forma de paideia, que es la palabra griega, pareciera tampoco importarles tanto. Sin embargo, está cierto este énfasis en el nacer, otra vez. Y dentro de eso, el nacer a la naturaleza de Dios, que es este nosotros primordial, original, podríamos decir, que está también en otro nombre del Señor, como el Elohim, ¿cierto? Como ese que es uno siendo muchos, muchos siendo uno. Y creo que hay algo muy poderoso ahí, como decía Isaac, como una especie de llave muy tremenda, al punto de que Jesús mismo dice, si ustedes logran habitar esto, si ustedes logran entrar en esto, más allá de aprenderlo, si ustedes están, y no se lo está diciendo a ellos, está orándolo al Padre, no lo está enseñando. Nosotros lo hablamos ahora como una enseñanza, pero él se lo está pidiendo al Padre. Si ellos están dentro de nosotros, entonces el mundo va a poder creer. Y bueno, uniendo a lo que decía Simón respecto de nuestras reuniones para buscar unidad, lo que sea que podamos hacer para buscar unidad, creo que es muy heavy el hecho de que Jesús está orando que ese tipo de unidad a la que él se está refiriendo
es que nosotros estemos en el Padre. Y tiene mucho que ver con donde nosotros habitamos. Pienso igual en esta diferencia que hay en el español entre ser y estar, pero que no hay en idiomas como el inglés o como el mismo griego. En el inglés, ser y estar son lo mismo. Yo soy en el lugar donde estoy, ¿cierto? El I am o el verbo to be o el you are, como uno quiera decirlo, las distintas conjugaciones, uno donde está uno es y donde uno es uno está. En cambio, en el español, ser y estar son palabras distintas. Pero en el griego, al igual que en inglés, funciona que solo hay una palabra. Me parece que es Amy, el del yo. Ego Amy, yo estoy, es yo soy también. Entonces, muy heavy como el poder tener su naturaleza está muy ligado a estar donde Él está, que son una de las palabras iniciales con las que Jesús inicia estas conversaciones de acá, ¿cierto? El Espíritu Santo, como decía Isaac delante, va a venir para que esto sea posible, para que ustedes puedan estar en el mismo lugar donde yo estoy. Estaba pensando en aquellas cosas que comentaban ustedes sobre la unidad dentro o la unidad en la iglesia. Y Jesús le dice al Padre, yo te ruego para que ellos sean uno en nosotros, para que todos seamos uno, así como yo estoy en ti, oh Padre, tú estás en mí, ellos puedan estar en nosotros. Entonces, si comprendemos que somos uno con el Señor y todos, cada uno, ya sea, por ejemplo, en este caso, Simón, Hernán y los hermanos en general, están tan bien en el Señor, entonces todo lo que le pase al Señor, nos pasa a todos. Y todo lo que les pasa a cada uno de los hermanos también se manifiesta en el Señor y también se manifiesta en nosotros. O sea, y creo que una de las maneras más gráficas que yo la encuentro de poder entender esta unidad es cuando una persona contrae matrimonio o cuando una persona tiene un conyugazgo o se casa, ¿no? Es exactamente la misma unidad a la que se refiere el Señor, ¿no? El ser uno. Por ejemplo, yo estoy casado con mi esposa hace casi 10 años y es impresionante cómo en la medida que va pasando el tiempo cada vez nos vamos uniendo, nos vamos literalmente tomando la forma la forma que ella tenía en algunos casos, yo la estoy asimilando, ella también, a veces yo sé lo que ella siente, el pensamiento que tiene simplemente porque lo sé, o sea, no tiene que decirme absolutamente nada, yo lo sé, pero también entiendo que podemos estar viviendo juntos, podemos estar incluso caminando juntos, pero a la vez estar separados en nuestro interior. Y eso nos ha pasado en algún momento, quizás hemos tenido alguna diferencia y nos hemos separado. Aunque seguimos estando juntos, ahí nos vemos, pero hemos estado divididos en nuestro interior. Y puede ser que todo el día, esto es muy impresionante, puede ser que todo el día estuvimos juntos, pero después de poder entrar en la buena, como se dice acá en Chile, o reconciliarnos en la noche, es como si hubiésemos estado separados todo el día, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la unidad en sí no tiene que ver con algo que yo hago o dejo de hacer, sino que la unidad es en el espíritu, es en el interior, es una unidad de pensamiento, es una unidad de sentir. Por eso puede ser que yo esté al lado en este caso de mi esposa, pero separado en mi interior de ella. Entonces, cuando el Señor dice, para que ellos estén donde yo estoy, Él está hablando de habitar en su mente, habitar en su corazón, habitar en su interior. Y cuando Él dice que seamos uno con Él, también se está refiriendo a que nosotros podamos hacer ser la habitación del Señor en donde Él pueda encontrar cabida en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, esto es impresionante y ciertamente Pablo habla de que el matrimonio en sí es un misterio
y de la misma manera como, perdón, Cristo y la iglesia son uno solo. Así que, y me acordaba también en Primera de Corintios, capítulo 1, donde Pablo se refiere a la iglesia de Corintios y les dice, he escuchado que hay contiendas entre ustedes porque algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas o yo soy de Cristo, etcétera. Entonces, y Pablo les hace una pregunta, ¿acaso Cristo está dividido? Y esto es algo que nosotros actualmente podemos decir, oye, sí, la iglesia de los Corintios, ¿cómo se le ocurre pensar algo así? Sin embargo, la división, insisto, no está en que tenga un hermano mío o otra persona que somos parte, uno en el Señor, que vaya a otro lugar, que asista, qué sé yo, a otro lugar, sino que la división se halla internamente. Cuando yo inmediatamente me excluyo de mi hermano, cuando yo no lo considero hermano porque él está en otro lugar o porque él cree quizás otra cosa o porque él sencillamente, por X razón. O sea, esa división nace en el interior. Y cuando yo ya me estoy percibiendo como lejos de mi hermano, es porque la división ya nació dentro de mi corazón. Y creo que no hay nada más terrible, no hay nada más abominable para el Señor que la división. Yo lo sé porque lo he experimentado una y otra vez en el habitar dentro del Señor y darse cuenta cuán terrible es para Él la división. Se me vienen hartas cosas a la mente mientras lo escuchaba. Lo primero relacionado con lo que decía igual Hernán, acerca del habitar dentro de Dios, del habitar dentro de, estar dentro de Él, como unidad, o como una experiencia de unidad continua, constante. Pienso en estas dos cosas, o sea, que somos uno por posición, pero no necesariamente en la práctica, como lo que tú describías del matrimonio. O sea, por posición, porque un día me casé, hice tal papel, hice tal ceremonia, ok, por posición, pero de ahí en adelante todo el mundo sabe que hay que trabajar para poder llegar a profundizar esa unidad y que se dé finalmente esa unidad. Y obviamente, tal como aparece en Génesis, el matrimonio busca mostrarnos a Cristo en la iglesia, y no al revés, digamos. No es que Jesús esté usando el matrimonio para dar solamente un ejemplo, sino que el matrimonio fue dado a la humanidad para mostrar cómo Dios se iba a relacionar con la humanidad, finalmente. Ese era el objetivo. Y entonces, pienso en esto porque al mismo tiempo, cuando hay casa, de ahí viene el tema, de ahí viene lo del matrimonio, construir una casa. Jesucristo dijo, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y entonces puedo estar unido en posición, pero dividido en la práctica, en mi actuar continuo. Y recuerdo una frase, me acuerdo, una frase mapuche para decir yo, la palabra para decirme a mí mismo. Pensaba en esto cuando Hernán hablaba de cómo en el inglés ser y estar es lo mismo. En el Mapudungún o Mapuzungún, el yo era inche, y che es pueblo, o sea, era yo en el pueblo, ese era el yo. No solamente era yo soy, sino que yo soy en tanto estoy dentro del pueblo, o en tanto estoy dentro de una comunidad, o la comunidad donde él pertenecía. Y entonces, ¿por qué me acordaba de esto? Porque, claro, cuando Pablo habla de la unidad, en Efesios sobre todo, lo hace en un contexto en donde le está diciendo a la iglesia que sin unidad no hay crecimiento. Está relacionando la unidad con el crecimiento de la iglesia, no numérico, sino en calidad. Este es el ejad cualitativo, no solo cuantitativo, sino en calidad de vida en Cristo. Sin esa unidad es imposible madurar. Por eso los ancianos finalmente procuraban la unidad y peleaban por la unidad, pero era de toda la hermandad, como Pablo le dice a la gente de Éfeso, de toda la hermandad es la responsabilidad de preservar la unidad, porque sin esa preservación no hay crecimiento de la iglesia. Y tal como decíamos delante, la unidad ya existe, ya es, porque Jesucristo ya la ganó, ya está ese contrato firmado de matrimonio entre Jesucristo y la iglesia, pero ahora la iglesia en sí misma no debe dividirse
a ella misma. No puede ser una iglesia esquizofrénica, por decirlo así, con diferentes, fraccionada en diferentes lugares. Lo más curioso es que somos nosotros los que tendemos al fraccionamiento, como el ejemplo que tú dabas, Isaac, en Corintios, todo por obra de la carne, básicamente, por falta de humildad, por orgullo, por todas estas cosas que van apareciendo para romper la unidad. Entonces, así como en un matrimonio la unidad no se puede construir desde una sola persona de esa casa, tienen que estar ambos con el mismo incentivo para mantener esa unidad, preservar esa unidad. Lo mismo ocurre en la iglesia. O sea, en la iglesia tenemos que todos, no solo los ancianos, no solo el pastor, digamos, de una congregación, todos procurar la unidad. Y en ese procurar la unidad, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que el carácter de Cristo se manifieste. Ahora, esto pasa mucho por una conciencia de algo que comentaba Hernán, de saber que yo soy en tanto estoy. O sea, si yo estoy en la iglesia, soy por causa de estar en la iglesia. Si yo estoy en el Padre, soy por causa de estar en el Padre. Y vuelvo, por eso me venía el ejemplo de esta idea mapuche del yo soy. Soy en tanto estoy dentro de la comunidad. O sea, no puedo ser hijo sin ser hermano, no puedo ser hermano si no soy hijo. Como tú partiste al principio, Isaac, diciendo, esta unidad es una unidad con el Padre, un privilegio de ser llamado hijo. En tanto hijo, sí, soy hermano. O sea, no puedo dividir esto como si fuesen dos cosas distintas. Están íntimamente relacionadas y por lo tanto, para producir este ejaz que parte desde el Génesis, porque desde ahí que el Señor empieza a decir que es ser un ejaz, para que este ejaz se produzca, tengo que tener esta conciencia de que si firmo este contrato con Jesucristo, y aquí volvemos al tema de la mesa, si me siento a la mesa, donde está el pacto manifestándose, donde estoy comiendo carne y sangre, este pacto implica que soy hijo, que soy hermano, y que por lo tanto debo procurar la unidad de esta casa, que es la iglesia. En este caso, en la práctica, la congregación donde estoy, eso es lo más, a eso se refiere Pablo originalmente cuando habla de unidad, cada iglesia. No está diciendo que yo tengo que pensar lo mismo que el hermano que está en China o que el hermano que está en India. No se está refiriendo a eso como a veces lo tratan de pintar. Juntemos pastores de diferentes países y formemos unidad. Eso no es unidad. Unidad es que en mi sentir esté lo que Dios está hablando para este presente, como está ocurriendo también con los hermanos en otros lugares de la tierra. O sea, es unidad. Pero en la práctica es que el círculo cercano, comunidad que tengo a mi alrededor, los hermanos más cercanos, yo pueda procurar estar en unidad con ellos. Sí, estaba pensando igual mientras hablaba Simón en dos cosas, en este Cristo en nosotros, del cual habla el apóstol. Cristo está en nosotros y esa es la esperanza de gloria, como creo que comentaba igual en el programa pasado. Cristo está en nosotros todo el tiempo, nunca ese mensaje que para nosotros es tan común de que Cristo está en ti, de que tú eres esto otro, y tú todo el rato, al individuo como un lenguaje final que es muy marquetero, que lo hemos aprendido porque lo hemos escuchado de cómo funciona este siglo. Incluso las marcas enseñan, ¿cierto? Mira, si tú quieres enganchar con el cliente, cuéntale una historia donde él mismo esté involucrado y se va a enganchar. Y entonces las prédicas muchas veces apuntan así, o sea, cuentan una historia que está apuntando al yo de la persona y abrirle una puerta o una forma de poder inflarse y ser súper bacán. Pero dice los apóstoles, Cristo está en nosotros. Jesús dice, ¿cierto? Si 2 o 3 se encuentran en mi nombre, entonces yo voy a estar en medio, esa es mi promesa. Nunca dice él o cada uno de ustedes como individuo es la basílica de Dios, sino que si se logran encontrar en mi nombre, que es lo mismo que responde, yo estoy poniendo el lograr entre medio, ¿cierto? Que es lo mismo que Jesús dice en su oración, que juntos estén en nosotros, entonces yo voy a estar en medio. Pensaba igual en la misma línea como la palabra iglesia, como cuando decía Simón, tienes que estar en la iglesia para hacer la iglesia,
cómo la palabra iglesia también es corporativa. O sea, a muchos nos gusta escuchar a veces cuando dice, no, cada uno de nosotros con Jesús es la iglesia. Eso es mentira, eso no existe. La iglesia es un plural por sí mismo, no existe una asamblea de una persona, ni tampoco de dos. ¿Cierto? Jesús dice, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, entonces yo voy a estar en medio, él haciendo un tercero ya, ¿verdad? Una asamblea es siempre plural, la iglesia es plural en sí misma, no existe iglesia de una sola persona. Tampoco Jesús, por los apóstoles le van a decir a alguien, oh, tú eres el templo de Dios por ti mismo. Siempre es en nosotros. Y igual pensaba adelante en esta ceguera. Por ejemplo, los apóstoles dicen, la gloria de Dios está en nosotros, los que no la ven es porque están ciegos. Y Jesús dice, cuando le preguntan, ¿cómo es que nosotros te vamos a ver y el mundo no te va a ver? Dice, le pregunta, me parece que Tomás, a Jesús. Y Jesús le contesta, la forma en la que ustedes me van a ver y el mundo no me va a ver, es que los que se amen los unos a los otros, que va a ser guardar mi palabra, ¿cierto? El Padre y yo vamos a venir y vamos a construir nuestra habitación, vamos a hacer nuestra casa. Y entonces en medio de esta casa, en medio de esta unidad de los hermanos, ustedes van a poder verme. Y entonces, haciendo el link un poco con el tema de la mesa y toda esta palabra de la Odisea con la que el programa partió, como el Señor le acusa ceguera a la Odisea, ¿cierto? Le dice, tú estás ciego, tú no ves. Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿cómo es que ustedes van a ver? No, mira, va a venir un profeta, te va a poner la mano encima, te va a despertar el espíritu, te va a abrir tus ojos espirituales y entonces tú vas a ver. Quizás para Jesús no tiene tanto que... el ver, por ejemplo, que uno enfatiza tanto, sobre todo en ramas de la iglesia como nosotros, no tiene tanto que ver con el hecho de ver en el espíritu, sino con algo más profundo, con ver la realidad de las cosas desde cómo Dios las ve, quizás como hemos conversado otras veces, hablando de Allín, por ejemplo, y todo esto, tiene que ver con un desde dónde se está viendo, si es que yo realmente estoy viendo. Y Jesús dijo, ¿cómo van a ver? Bueno, van a ver cuando yo haga mi habitación, en medio de ustedes. Y entonces creo que parte de nuestra ceguera, por ejemplo, que quizás debiera salir de nosotros, tiene que ver con el hecho de poder ver que Cristo está en nosotros y que está en nosotros, no solo en mí. ¿Sí? Y dice el apóstol, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver esta gloria de Cristo que está presente en nosotros. El hecho de que hemos sido hechos hijos, pero de que Dios no está solo en mí, sino que está también en mi hermano. Y es muy tremendo porque, o sea, si yo en verdad puedo llegar, y no he llegado allí, puedo llegar a pensar que el Dios del universo está metido dentro de las personas que están sentados tomando once conmigo, o sea, ¿cuánto voy a honrar y pesar a esas personas? Más allá de cualquier fachaleta religiosa exterior o de honrar porque lo esté haciendo una reverencia a cada uno cuando me siente con ellos, qué sé yo, sino cuánto voy a pesarle en mi corazón a esas personas, cuán honrado yo me voy a sentir de sentarme con los hermanos. ¿Cuánto voy a honrar la mesa del Señor como este lugar donde los hermanos se encuentran si yo logro ver que Cristo está en todos nosotros? Entonces, y que ya está en todos nosotros. O sea, Pablo nunca les va a decir, oh, ustedes tienen que orar para que Cristo esté en ustedes. Es muy heavy porque el otro día pensaba igual respecto de este asunto de estar en el mundo o salir del mundo. Por ejemplo, en el pasaje de Colosenses, donde Pablo dice, ¿por qué viven como si todavía estuvieran en el mundo? Es muy heavy porque él no les dice, como ustedes están viviendo como si estuvieran en el mundo, entonces están en el mundo. Sino que les dice, ustedes han resucitado con Cristo y ustedes ya no están allí. No por una obra de ustedes, y a eso quiero apuntar, no es algo que ustedes puedan hacer, sacarse a sí mismos de allí. Cristo los ha sacado de allí, Cristo los ha traído a la unidad de su cuerpo, los ha traído al Padre, todo lo que queramos poner ahí,
Y entonces ustedes tienen que vivir de acuerdo a esa naturaleza nueva que le ha sido dada, pero no es de ustedes. Pero Él ya lo ha hecho. Él ya lo ha hecho. Y entonces creo que si nosotros podemos practicar, y pienso que esa palabra practicar es importante, el aceptar, creer en todo nuestro ser, que Dios está dentro de nuestros hermanos, incluso a nivel cerebral, por todo este rollo de las neuronas espejo y todo eso, nos va a ayudar mucho más a creer del Dios que está en nosotros. Si nosotros practicamos el creer que Dios está dentro de los que están alrededor de nosotros. Muy cierto. Estaba pensando en una palabra que tiene mucho que ver con lo que comentaba Simón y Hernán, que es la palabra comunión. Muchas veces me había preguntado cómo la iglesia puede estar unida en el Señor, y era una pregunta que siempre le hacía al Señor, cómo poder ser uno. Y el Señor en algún momento me dijo, mira, no te esfuerces en ser uno con los hermanos, sino que aprende a permanecer en mí. Y es algo que el Señor le dice a los discípulos en Juan 15, dice, permanezcan en mí, así como el pámpano está pegado a la vid. Y luego Pablo, me imagino yo que Pablo en hebreo, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si hay una invitación en las Escrituras, no es precisamente a que nos tomemos todos de las manos y comencemos a cantar, ¿no?, algún himno de unidad. No es esa la invitación, sino que la invitación es a que nosotros podamos poner nuestra mirada en el Señor y podamos tener la comunión con el Señor. ¿Qué quiere decir comunión? Es común unión, o sea, que todos, si todos ponemos nuestra mirada en un solo lugar, todos vamos a estar literalmente teniendo una cosa en común, que es ese punto fijo. Por lo tanto, si todos nosotros permanecemos en el Señor, entonces todos nosotros vamos a estar unidos al Señor. Y al estar unidos al Señor, vamos a estar unidos entre nosotros. Y me gusta mucho que en otros lenguajes y en otros países se le llame comunión al acto de poder tomar el pan y el vino, como lo hacemos cada vez que terminamos el programa. Por ejemplo, en inglés se le dice a este acto, se dice comunión, ¿no? Incluso en la iglesia antigua también le decían en comunión al este acto de poder compartir el pan y el vino. Y una de las cosas que dice en Hechos, que la iglesia mantenía y de verdad se esforzaban en que fuera así, era la comunión entre los hermanos. ¿Cómo lo hablaba Hernán? O sea, es tan importante poder entender que realmente nos necesitamos porque el Señor está ahí en mi hermano. Entonces, ¿cuántas veces le hemos pedido quizás al Señor que nos ayude? Le hemos pedido al Señor, Señor, realmente necesito que te manifiestes en una área de mi vida, o necesito que tu palabra de consejo venga sobre mí. Y tengo a mi hermano ahí al lado, tengo a mi hermano de alguna manera, y todo lo que yo necesito está ahí de parte del Señor a través de mi hermano, pero no lo considero porque yo no considero a mi hermano. Porque cada vez que mi hermano me dice algo, porque cada vez que lo escucho, quizás no considero esa palabra como si fuera la palabra del Señor a mi vida, sino que es como si fuera alguien X, ¿no? Pero no le tomo el valor a lo que mi hermano da, porque no le estoy dando el valor a la hermandad, no le estoy dando el valor a la comunión entre los hermanos. Y creo que es muy importante que como iglesia podamos darle el valor que realmente tiene el poder habitar los hermanos juntos, ¿no? La importancia que tiene. ¿Cuántas veces yo me he encontrado en pésimas condiciones? Y realmente el estar, tan solo el estar con un hermano, con una hermana, me ha vuelto a la vida. Me ha vuelto literalmente a la vida, porque la vida del Señor fluye a través de los hermanos.
Salmo 133. Mirad cuán bueno, o sea, cuán bueno, cuán delicioso. A mí me gusta mucho comer, entonces yo entiendo qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí dice que el Señor trae vida eterna. Y es exactamente la misma vida que hay cuando el Señor dice, si tú no comes y no bebes de mí, no hay vida en ti, porque aquel que come de mi carne y bebe de mi sangre, entonces está comiendo verdadera comida y verdadera bebida. Sí, pienso en este acto del Señor de partir el pan, considerando que ninguno de esos huesos fue partido después de la cruz. Sin embargo, él hace este acto de partir el pan y darle a cada uno de los discípulos y diciéndole, este es mi cuerpo, y se lo está repartiendo, esa es la comunión. Aparte de unirse al comer, también está mostrándole que hay una parte de él en cada uno de ellos. Le está diciendo eso, hay una parte de mí en cada uno de ustedes. Entonces, esto es importante porque incluso por todo lo que tú estás diciendo, Isaac, y también lo que mencionaba Hernán, Pablo en Efesios, en la carta de Efesios, la primera, porque la segunda la da el Señor en Apocalipsis, pero la primera que Pablo escribe, él une el concepto de unidad con el de crecimiento de la iglesia, e incluso une esta llamado a la iglesia a preservar la unidad con lo que los siguientes versículos él empieza a hablar de los dones dentro de la iglesia. Precisamente lo que tú estabas mencionando, Isaac. O sea, cuando él habla de los apóstoles, los profetas, bla, 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 todo esto, ministerio, y luego habla del ministerio de cada uno de los hermanos, lo hace después de hablar de la unidad, después de pedir que preserven la unidad. Entonces, esto es importante porque la falta si en mi congregación no estamos siendo conscientes, si en la congregación, si junto con los hermanos no estoy siendo consciente que necesito preservar esta unidad en el espíritu y preservarla también en los actos mismos que voy haciendo, porque no podemos olvidar que en Corintios se están dividiendo por actos concretos de la carne, digamos. Entonces, si yo no soy capaz de discernir que esto está mal, no va a haber crecimiento entre nosotros. Y ese es el problema, no vamos a poder crecer a la estatura de Cristo, porque Cristo no está dividido. Para poder crecer a su estatura tengo que unirme, tengo que procurar la unidad. Y ahí es donde empieza la parte difícil, la parte práctica. Ahí es donde empieza el discernir el cuerpo antes de cenar. No puedo estar dividido si voy a cenar. No puedo estar con rencores con un hermano. No puedo estar en mi mente peleando con un hermano. Es una forma de no discernir el cuerpo. Otra forma de no discernir el cuerpo es lo que tú mismo estabas diciendo, Isaac. No me doy cuenta que Dios está en mi hermano. O lo que decía Hernán. O sea, si me doy cuenta y puedo considerar que Dios está en mi hermano, capaz que me sea más fácil entender que Dios está en mí. O sea, capaz, así hablándolo retóricamente, ¿verdad? Así como con ironía, con un poco de ironía. A lo mejor me doy cuenta después de darme cuenta que está en mi hermano. Entonces, ahora, los sistemas piramidales no imposibilitan esto completamente. Porque un sistema piramidal no está construido para generar unidad. La acción celestial, que es un cubo que tiene medidas iguales por todos lados, es la que es el diseño de la unidad. Por eso tiene estos lados que son iguales. Hay un concepto de igualdad dentro, no la igualdad de este mundo, ni la igualdad social de este mundo, ni todo ese rollo, sino una igualdad en el espíritu que Jesucristo enseña a los discípulos cuando les da a cada uno una parte de él. Entonces, cuando todos beben de su sangre, y no es que le dijo a Pedro, Pedro, tú bebe primero el sorbo más grande, porque vas a ser cabeza de la iglesia y todo ese rollo católico, no tiene que ver con eso. O le voy a dar el pancito más fresco a este que está más cerca de Dios. Me acuerdo un hermano que una vez me dice, hermano, lo que pasa es que en mi congregación no hay profeta. Y no, de hecho me dice, en mi iglesia no hay profeta, me dice así. Yo le digo, hermano, ¿cómo es eso? ¿Usted tiene una iglesia suya? ¿Lo adoran usted? Me dice, no, la iglesia de la congregación. Bueno, hay una sola iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, y en esa iglesia siempre van a haber ministerios. Ahora, que no lo hayan todavía ministerios formados completamente, a lo mejor en una congregación, porque está recién, ok, entendible.
pero en el resto de la iglesia siempre lo hay. Y hasta que no se desarrolle en la congregación donde estoy, yo puedo echar mano de lo que está a mi alrededor, porque es la iglesia también. No es que mi esquina es la iglesia y la otra esquina no es la iglesia. Entonces, todo ese rollo absurdo, por eso digo que lo piramidal nos impide preservar la unidad, todo ese rollo absurdo de que hemos hablado un montón de veces, que los carteles, que los templos, que las categorías teológicas y todo ese rollo que no tiene ningún sentido, para Dios no tiene ningún sentido por lo menos, nos impide poder experimentar este ejad. Porque al final el ejad tiene que ver con experimentar la naturaleza de Dios. O sea, poder ser parte de este Elohim, ¿sí? De este mucho siendo uno, de este Elohim autoridad, de este Elohim suprema autoridad, o sea, de sentarme a la corte del Señor. Si no entiendo la unidad aquí en la mesa, cuando estoy partiendo el pan, ¿cuándo el Señor me va a dejar entrar a la corte de Él? Si estoy lleno de rencores, de rabia, de favoritismo, de ignorar a mi hermano, de menospreciar a mi hermano, siendo que la Escritura todo el tiempo me está diciendo que cada uno de nosotros no tenga un más alto concepto del que debe tener de sí mismo, nos está diciendo que procuremos caminar en humildad, que básicamente quiere decir que yo pueda entender cuáles son mis defectos, estar claro con mis defectos y estar claro que mis virtudes vienen del cielo y no son mías. O sea, partir por ahí. Si yo tengo eso, va a ser muy fácil preservar la unidad y entender que en esta asamblea que el Señor estableció, Dios está en cada uno de nosotros. Que a nadie lo lavaron con una sangre más específica o más no es que a mí me cayó sangre del brazo derecho y a ti del izquierdo, no, nada de eso, sino que todos estamos en igualdad de condiciones delante del trono, ninguno entró por su propio mérito, y desde ahí entonces debo atesorar, valorar lo que el Señor pone a través de mi hermano y entrar de verdad en la práctica en esta unidad, porque aquí teóricamente es fácil. Mentalmente, súper fácil, o sea, hablar de unidad. Yo te digo que porque he estado en un montón de reuniones pastorales de unidad, te digo, ¿quién se sabe la mejor teoría? Y me incluyo, por si acaso. Me incluyo. ¿Quién se sabe mejor la teoría de la unidad? El problema es que en una reunión pastoral no puede encontrar la unidad porque la unidad ya está en Cristo. Solo hay que preservarla. O sea, ir a buscar algo que ya está es súper absurdo. Entonces, solo hay que preservarla. Y preservarla no con un evento que reúna una multitud en el estadio. Así no se preserva la unidad. La unidad se preserva caminando en estas cosas básicas que el Señor nos dijo, que Pablo repitió en Efesios: andar en humildad, andar en amor, andar en mansedumbre, tengan paciencia entre ustedes. O sea, aguántense, básicamente. Aguántense porque tú no eres nada en tanto sales de la iglesia. Eso básicamente, porque tú eres hijo en tanto eres hermano. Y a la hora que te sales, es como el carboncito ese que uno lo saca del asado, está haciendo un asadito, están todas las llamas ahí prendiendo, uno saca un carbón un rato, se apagó. Se apagó. O sea, estaba el rojo vivo, pero se apagó porque ya no está dentro de la unidad, de las llamas donde arde la llama. Pero si tú agarras el mismo carboncito y lo ponemos de nuevo adentro, listo, entró a encenderse de nuevo, algo que tú mencionabas. O sea, ¿cuántas veces no hemos sido vivificados por la hermandad? No porque hayan venido a profetizarnos, que puede ser, estaría bueno de repente, no porque hayan venido a traernos la última cortina que se abrió de revelación, no, solo por el compartir, por el estar, por el aceptar que ese momento me lo está regalando Dios, para estar ahí con los hermanos. Estaba meditando igual en el tema este de los ministerios que estaba nombrando Simón, y como, claro, en el pasaje de Pablo, cuando los habla, parte hablando de la unidad, y después dice, ¿cierto?, que el objetivo de los ministerios es equipar a los santos para que edifiquen el cuerpo y cómo ir a llegar a la unidad de la fe. Es muy heavy porque definitivamente, y por un círculo vicioso, no es solo culpa de las personas que ministran o de las personas que están al frente, sino también de los que siguen. Muchas veces cuando se levanta un ministro, lo que termina ocurriendo es todo lo contrario de esta búsqueda de la unidad de la fe, sino que se empieza como a
a crear a veces como una especie de monte, por decirlo así, en torno a personas, por no ocupar la misma imagen típica de la pirámide, pero es lo mismo al final. Y que en lugar de generar de buscar o de llevar a la unidad de la fe, termina llevando a todo lo contrario. Entonces, creo que algo que cada uno de nosotros, tanto los que ministran como los que son ministrados, y eso igual es interesante, ocupando la palabra ministro, me llama la atención a mí, por ejemplo, en las congregaciones, cuando yo entiendo por qué se hace, pero cuando se le llama a los hermanos que hacen como labores como más logísticas, y se le dice servidores, y es súper chistoso porque la palabra ministro significa servidor. Entonces, claro, se le dice a los que se dice los que ministran, y en realidad eso quiere decir los que sirven igual, es lo mismo. Pero se hace una separación y a la vez se dice que están sirviendo. De hecho, a veces los que están arriba con el micrófono dan gracias y un aplauso para los hermanos que están sirviendo. Y es como chistoso porque entonces ustedes, ¿qué están haciendo los que están arriba? Y además, también está ese asunto, ¿cierto? Ya, ok, es decir, digamos que reconocemos que el que está arriba también está sirviendo, también es un servidor, también está trabajando para los hermanos, como dice Jesús, ¿cierto? Antes de iniciar esta mesa, yo quiero que sepan que yo estoy en medio de ustedes como uno que sirve, como decíamos al principio de los primeros capítulos del programa. Ok, digamos que los que están arriba reconocen que ellos sirven también, y son servidores los que están arriba y los que están en las puertas y limpiando y ordenando, qué sé yo. Pero aún se sigue cayendo en esto que Pablo habla en la carta a la Odisea, que no está en el canon tradicional, de que se configura como un equipo o un sacerdocio, ¿cierto?, aparte de servidores, sean los ministros del altar o los que ministran en labores logísticas, pero dice el escritor aquí, Efesios, todos tienen que transformarse en servidores del cuerpo de Cristo, todos tienen que ser servidores, y de hecho la palabra ahí, si no es ministro, es diácono, que son las dos que aparecen en el Nuevo Testamento traducidas por servidor. Todos tienen que ser servidores de la unidad del cuerpo, todos tienen que ministrar, dicho de otra forma. Incluso ahí queda muy, muy de cajón con de esto que se estaba celebrando hace un par de días, respecto de la reforma impulsada por Lutero, con uno de sus conceptos centrales de este sacerdocio de todos los creyentes, que creo que más allá, o además de este ministrar al Señor, apunta el hecho de que todos tenemos que servir unos a los otros, como dijo el Señor, ¿cierto? Hagan esto que yo estoy haciendo, lavando los pies, estando en medio de ustedes como uno que sirve, cada uno esté así, en medio de los hermanos, como uno que sirve. ¿Y a qué tiene que servir? Tiene que servir a la edificación del cuerpo, a la edificación de la habitación del Señor. Y entonces, creo que es muy potente si todos los hermanos y los hermanos que están sentados en la banca, entre comillas, empiezan a entender que ellos son también ministros, en el sentido, y estoy seguro que he dicho en ciertos lugares o en ciertos círculos, al corazón de los llamados ministros, entre comillas, es hasta cierto punto ofensivo decir eso. O sea, no, los hermanos que están allí son todos son ministros, todos los que están dentro del lugar son ministros, todos tienen que servir a la obra de la edificación de los santos. Porque incluso es heavy, porque se ocupa incluso el concepto de el ministerio quíntuple, y hay 5 ministerios que son, y eso es algo que uno no va a encontrar en el versículo que se ocupa para predicar eso. Ahí no dice eso en ninguna parte, no dice en ningún lado, estos son los 5 ministerios, no dice eso, solo dice, dio a unos ser apóstoles, a otros. Eso es un concepto inventado en parte por este aprovechamiento de la reforma apostólica y profética que el Espíritu Santo impulsó en los últimos años, por este aprovechamiento para edificar todas estas pirámides que están repartidas por todas partes, pero ahí no dice eso en ninguna parte, no dice que esos son los ministerios, por ejemplo.
Y a ella es súper heavy decir eso. Es súper heavy decir eso, que dice que los apóstoles, los profetas, los maestros, todos ellos se tienen que ocupar de que todos se transformen en ministros, pero eso no quiere decir que se transformen en profetas y en seguir reproduciendo más de lo mismo, que sí pueden serlo, ¿cierto? Pero incluso toda esa pregunta, ¿cierto?, que uno tampoco va a encontrar en las cartas, tienes que preguntarle al Señor cuál es tu ministerio. Y ok, sí, todos tenemos un ministerio, todos tenemos un servicio al cuerpo, pero esa pregunta va apuntada, encajonada, directo a preguntar cuál de los 5 eres tú. Y entonces creo que es súper complejo porque es toda una nomenclatura, ¿cierto?, que siento que distorsiona un poco tanto la función de estos 5 que aparecen aquí, y a la vez distorsiona a los hermanos. O sea, el hermano que le dicen que es un apóstol, inmediatamente el tipo se siente que es otra cosa más que los demás. Cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, nosotros los apóstoles somos el espectáculo, hemos venido a hacer lo que todo el mundo desprecia. ¿Se entiende? Una visión súper distinta de lo que hoy día alguien espera cuando escucha que le dicen que es un apóstol. Se está esperando una alfombra roja para entrar a la iglesia porque él es el apóstol. Y el apóstol Pablo dice, nosotros somos lo último, vivimos vergüenza, pasamos un montón de problemas porque hemos sido enviados. Creo que debiéramos abrazar totalmente el hecho de que todos somos servidores, todos somos ministros, todos tenemos esa responsabilidad de edificar el cuerpo y de trabajar por la unidad, como decía Isaac delante al principio. Imagínense, Jesús le está pidiendo algo al Padre y de muchas cosas que podría pedirle, y él le pide que sean uno, que se encuentren en mí. Y al punto de que el apóstol acaba de decir, tienen que trabajar por algo. El punto al que tienen que esperar llegar es la unidad de la fe. Muchas de las cosas que Cristo hizo de su gran obra tienen que ver con reunir y con unir. Con reunir y unir muchas cosas, distintas cosas nosotros mismos, en la creación, distintas cosas que están separadas, y en la unión en sí mismo, dice, ¿cierto?, que era la voluntad del Padre reunir en Cristo todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos. Y entonces es como que por algún motivo el habitar la unidad y la fe están totalmente unidos. Están totalmente unidos al punto de que Jesús dice, si le logran habitar en el uno, entonces pueden soltar fe. Y Pablo acá, por otro lado, está hablando, tienen que enfocarse a lograr la unidad de la fe. Sí, sobre todo la parte que comentaba igual Hernán, sobre el tema de aspirar a transformarnos en un servidor, en el sentido de que los apóstoles en su momento buscan servidores, buscan a los diáconos, y uno de ellos es Esteban, digamos, y Esteban va a ser finalmente una señal del Señor para cerrar el tiempo de donde va a empezar la persecución a la iglesia, para comenzar ese tiempo por un lado y cerrar también el tiempo en donde el Señor ya había completado todo su mensaje para Israel, para el Israel en sí. De ahí en adelante va a enviar a los apóstoles, va a enviar a los apóstoles a predicar en la sinagoga y van a ser perseguidos y se va a cumplir todo lo que él dijo en Mateo. Pero hago esta mención porque los apóstoles escogen de gente que no eran los 12, lo primero que hacen es escoger a estos diáconos. Y la diaconía es un concepto que viene de la koinonía, o sea, de producir la comunión por medio de servidores que nos ayuden en la comunión. Ese era el objetivo. ¿Se acuerdan del dilema de Pedro? Que, oye, estoy sirviendo las mesas, porque Pedro corría para arriba y abajo y dice, y necesito tiempo para buscar al Señor. O sea, él entiende que para poder ministrar a la iglesia, él necesita tiempo con Dios, porque, ahora, ¿por qué lo entendió Pedro? Porque Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas más que a esto? Esa fue la pregunta. Sí, Señor, ok, ahora sí, entonces sí puede apacentar mis corderos. O sea, para tú apacentar, para tú ministrar, tienes que amarme más a mí que al resto. Suena contradictorio, pero es la única forma que se genere el equilibrio de que el ministro no esté funcionando en base a la aprobación de la gente, sino a lo que Dios le dice inicialmente. Y igual, cortito está el tema de que dije Jesús, se tienen que encontrar en mí.
Exacto, O sea, antes de poder haber unidad tengo que guardar la comunión con el Padre primero. exacto. Entonces, cuando uno considera esto y entonces ve que los apóstoles en su primera acción dicen necesitamos ellos nos dicen, ¿sabéis que dejémoslo esto de la coinonía? Dejemos esto de la comunión un rato, bajémosle el perfil. No, ellos dicen necesitamos servidores, necesitamos gente que pueda servir, pero ojo, tienen que tener estas condiciones, o sea, ponen condiciones a estos que van a servir las mesas, que en el mundo puede ser una tontera. O sea, uno puede decir, no, mira, estas dos personas son súper rápidas, ellos que sirvan las mesas. Pero para los apóstoles no era servir las mesas solamente, era habitar en él. Vuelvo al punto que mencionaba Hernán. La coinonía no era comerse unas cositas. La coinonía era que la presencia de Dios iba a estar ahí, que iban todos a comer una parte de Cristo. Y por eso los que servían tenían que ser gente que de alguna manera mostrara un cierto nivel de madurez y cierta llenura del Espíritu Santo. Y por eso del ejemplo de Esteban, porque estamos todos claros que él era lleno del Espíritu Santo, tenía un montón de revelación, cualquiera podría haberlo confundido con un apóstol cuando lo vio, por la manera, el ímpetu con el que hablaba en el Espíritu y la manera en que muere también. Ahora, todo esto lo digo por el hecho de que para producir esta unidad se requiere, y vuelvo al concepto de la koinonía, que era la comunión, se requiere gente que esté consciente de que se necesita trabajar, a ver, para preservar la unidad, esa es la palabra, para preservar la unidad. O sea, esta unidad que ya se nos fue dada, hay que preservarla. Y preservarla puede significar, para alguien, sacar el cartelito del templo de afuera, que tiene ahí. Para otro puede significar empezar a ponerse a cuenta con el hermano, como Jesús dijo, deja tu ofrenda y ponte a cuenta con tu hermano. Para otro puede significar servir a la mesa en el tiempo de la cena, en el tiempo de la comunión, como tú lo decías, Isaac. O sea, diferentes maneras, y para otro puede significar ministrar directamente. Pero todo esto para producir la unidad, o para, vuelvo al punto, preservar la unidad. Voy a repetir el concepto, porque yo tiendo a decir producir. Preservar la unidad que se nos fue dada. Porque en esa unidad, tal como lo estaba diciendo Hernán y como lo estabas también tú mencionando, Isaac, es en esta unidad donde yo puedo volver a ser consciente que soy hijo, que tengo un padre de nosotros, que somos hijos. Segundo, va a haber crecimiento de la iglesia. Y tercero, en esta unidad va a haber manifestación de esa fe. Otros van a creer cuando vean esa unidad. Y entonces, sin esta unidad, podemos dar vuelta a la idea y decir, sin esta unidad no va a haber crecimiento, se va a interrumpir el crecimiento de la congregación. Sin esta unidad va a ser muy difícil que yo sea consciente de la equidad que recibí, porque no puedo ser sin nosotros. Sin esta unidad, obviamente, ¿para qué hablar de la fe para el resto de la gente? O sea, el resto de la gente, ese es el gran problema, por eso no le cree mucho al mundo cristiano, porque los ve tirándose el pelo entre ellos. Entonces, estos foros cristianos donde falta que se insulten, hoy día puse por ahí algo así como que no hay nada más absurdo que defender doctrinas de Cristo sin su carácter, sin su mansedumbre. O sea, gente así que se escapa de sus cabales tratando de, entre comillas, defender doctrinas que en realidad son sus propias ideas teológicas, pero lo que menos hacen es mostrar a Cristo mientras la están defendiendo. Entonces a eso voy, con que todo eso es división, todo eso es falta de unidad, falta de estar dentro de él. Haciendo un match en lo que han estado conversando y ya para cerrar, me sucedió algo hoy día antes de comenzar el programa, estaba orando. Vino a mí un versículo que se mencionó en otros capítulos anteriores, donde Pablo dice, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, de nada soy. Si yo pusiera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Si yo fuera, por ejemplo, un ministro, como lo estaban conversando ustedes, y no tengo amor, nada soy, no me sirve, vengo a ser como un metal que suena sencillamente.
Entonces, yo le decía al Señor, Señor, realmente necesito tener amor porque me buscaba en mí. Yo decía, no hay amor dentro de mí, no hay amor. Y el Señor me decía, yo soy la fuente de amor. Y esto fue muy tremendo para mí hoy, porque muchas veces uno piensa que uno tiene que realizar una acción, que uno tiene que esforzarse para hacer algo, pero no es por fuerza, no es con el ímpetu que uno tiene, no es con la fuerza que uno tiene, sino es con el Espíritu del Señor. Es con el Espíritu del Señor, es con el Espíritu de amor, es con el amor que viene de Él. Y una de las cosas que dice el Señor en su oración en Juan 17, dice, Señor, yo les he dado a conocer tu nombre. Y ese nombre es Abba, que es la fuente. Nadie había conocido al Señor antes como Padre, como fuente, sino que solamente cuando vino el Señor, Él les dio a conocer este nombre de Padre, que es fuente, y el Señor es la fuente. Así que si tú nos estás viendo y sientes que hay mucha carencia en ti, en tu corazón, y realmente dices, mira, la verdad es que no tengo esa unidad con el Señor, no tengo ese amor que el Señor busca en mí, pues bienvenido. Realmente en nosotros no hay nada que nos pueda llevar al Padre, porque el camino es Cristo Jesús. Y Él es literalmente el río de vida. Yo veía al Señor como una fuente, y esa fuente soltaba agua, y esa agua es Cristo. Cristo dijo, yo soy el agua de vida. Y si tú vienes a esa fuente que es el Padre y bebes de esa agua que es Cristo, entonces puedes ser uno con Él. De la misma manera en que salió del costado del Señor en agua y sangre cuando fue abierto, hoy nos unimos, Señor, en torno a tu carne y tu sangre, en torno, Señor, al sacrificio que fue dado en la cruz. Señor, a ese manantial, a ese río que fluye de tu interior, a esa agua de vida que viene a lavarnos, a limpiarnos, a esa fuente de amor, porque ciertamente nosotros no podemos amarte, Señor, con nuestras fuerzas, como tú nos amas. Sin embargo, queremos ser conscientes del amor que tú tienes para nosotros, porque tu amor es como un río que está fluyendo constantemente, que está fluyendo y no para y seguirá fluyendo eternamente por los siglos de los siglos. Y a ese amor nos unimos. Y al comer y al beber de ti, Señor, nos unimos a ese amor, Señor, que tú tienes con nosotros, porque tu amor es tan grande que podemos habitar en él, podemos estar seguros y podemos hacer de tu amor nuestra habitación perpetua. Te damos gracias por tu gran amor y nos hacemos uno en ti, Jesús, en ti, amado Señor, en tu nombre. Amén. Amén. El Señor es poderosísimo. Y le damos tantas gracias por su carne y por su sangre. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este capítulo. Les recordamos, 8 de diciembre a las 10 de la mañana en el Hotel Nova Park en Santiago de Chile. Si tú nos estás viendo en el extranjero y te quieres unir a nosotros, pues bienvenido. Y si eres de Chile y cualquier lugar de Chile quieres estar con nosotros, también bienvenido. Vamos a tener nuestro cierre presencial ese día para compartir con todos. No sé si Simón, Hernán, quieren decir algo antes de terminar. Solamente aclararle a los hermanos que el costo de la reunión es para pagar el salón y lo que vamos a comer, ¿sí? Para que lo tengan claro, porque tiene un costo y ese costo es para poder costear, valga la redundancia, todo eso.
Así que obviamente están todos invitadísimos, cualquiera que pueda, que sienta el Señor venir. Vamos a tener un tiempo de comunión juntos, de unidad en el espíritu, no la vamos a buscar, sino que va a estar ahí con nosotros. Y vamos a tener un tiempo también de escuchar obviamente al Padre, lo que Él quiere hablarnos a través de toda la hermandad. Muy bien, así es. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.